Estamos ahora con Wilfredo Ardito. Yo siempre digo que se me complica un poco en las presentaciones. Wilfredo es abogado, es profesor universitario, ha trabajado mucho todo el tema de la pluriculturalidad del país, las jueces de paz. Actualmente además es defensor universitario de la Universidad Católica, que es una figura muy interesante porque recibe todos los reclamos de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores y ve y lo procesa. Es un mecanismo además creado por la universidad, pero que han escogido a una persona, digamos, que va a cumplir muy bien su función, ¿no? Muy buenos días, Wilfredo, y muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Ernesto, y muchos saludos a todos los oyentes de No hay Derecho. Bueno, con él queríamos hablar. Él también ha seguido mucho y tiene una institución, fue de los pioneros además de combatir, yo diría de manera organizada, el racismo, la discriminación, ¿no? También ha trabajado muchos años en el IDL. Y el caso porque dice el caso Batters, ¿no? Los insultos racistas contra el jugador de fútbol Felipe Caicedo. ¿Cómo va la situación? Porque no ha querido todavía pedir perdón, ¿no? Simplemente ha dicho como en el colegio, te la retiro. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo la ves? O sea, ¿qué tan grave es? Ya sabemos que es gravísimo, pero ¿cómo enfocas tú el tema? Sí, bueno, efectivamente nosotros pensamos que es una situación de mucha gravedad porque cuando hay un insulto o una agresión, normalmente se dirige hacia una persona y alguien que es el afectado, y cuando se produce eso uno puede, digamos, retirar sus palabras. Pero cuando los insultos son racistas, homofóbicos, cuando se dirigen, como en este caso, a los rasgos físicos de una persona, no solamente está ofendiendo a este caso a un futbolista, sino a todos los que comparten sus características físicas, es decir, a los afroperuanos, a los afroecuatorianos y a todas las personas que tienen estos rasgos. Por eso es un insulto mucho más grave, es una agresión mucho más violenta, y por eso es que lo que hizo Philip Batters es una violación al artículo 323 del Código Penal sobre el delito de discriminación. Cuando estamos hablando de ese tipo de agresiones, si Felipe Caicedo dijera, bueno, me quedo satisfecho con esta disculpa, aparente disculpa, el problema no queda allí, porque no solamente fue un insulto al futbolista, sino a todos los que tienen estos rasgos, y por eso es que cualquier persona podría hacer una denuncia penal, pero quien está más llamado a intervenir es el Ministerio Público, que frente a este caso, como situaciones parecidas que ha vivido Magali Solier, que ha vivido otras personas, Sofía Cabillo y muchas otras personas que son de rasgos andinos o afroperuanos, sufren por los insultos racistas, se hacen insultos racistas públicamente en medios de comunicación, y esto lamentablemente queda en la impunidad. ¿Tú crees que el Ministerio Público ya está avanzando a hacer de oficio una denuncia penal? Yo creo que no, porque nosotros tenemos que el Código Penal incluye delito de discriminación desde el año 2000, y en estos 17 años no ha habido ningún caso en que el Ministerio Público intervenga de oficio para enfrentar este tipo de agresiones. Entonces lo que nosotros tenemos es que hay una gran pasividad de los fiscales frente a este tipo de hechos. Digamos, no hay que decirle a un fiscal, ¿sabe usted que Philip Batters insultó a Felipe Caicedo? Claro. Porque creo que todos los fiscales del Perú lo saben, y sin embargo ningún fiscal de prevención al delito, ningún fiscal que, digamos, tenga una conciencia sobre el tema de derechos humanos, interpone una acción penal. Tú serías de la idea entonces de impulsar la vía penal, es decir, juzgarlo por un delito, que está tipificado evidentemente, ¿no? Yo creo que hay varias líneas que se pueden plantear. Hay una línea que se puede dirigir desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hacia un medio en el cual se difunden ese tipo de expresiones, ¿no? O sea, y Philip Batters lo ha hecho otras veces, ¿no? Lo ha hecho temas homofóbicos, pero también temas hacia la población shipiba, o sea, diciendo que no tenían ningún derecho de vivir en Lima, o sea, que era una categoría inferior de seres humanos que no podían residir en la ciudad. O sea, entonces hay una serie de antecedentes, ¿no? Pero entonces aquí, en este caso, este canal Willax o la Radio Exitosa, donde Batters está difundiendo ese tipo de términos, o sea, yo creo que también podría sufrir algún tipo de sanción, como pasó con Frecuencia Latina con el programa El Negro Mama. Pero hay otro camino también legal
que es el que planteaba Felipe Caicedo, que creo que es el que más miedo le dio a Philip Butters, que es cuando él plantea la denuncia en la vía civil. Una denuncia en la vía civil implica que no tiene que reconocerse el tema del dolo, sino el tema del daño. Y si hay que reconocer el tema del daño, que evidentemente Caicedo puede decir, o cualquier afrodescendiente puede decir, que hay un atentado contra su imagen y su dignidad, y que esto se fije monetariamente en una indemnización, ese es el camino que se ha usado mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos, para enfrentar los temas de discriminación racial, se va más a la vía civil que a la vía penal. Y así se puede conseguir que McDonald's o Coca-Cola indemnicen a la persona agraviada con una suma millonaria, y esto puede generar que todo el mundo lo piense dos veces antes de preferir un insulto racista. Dices que Butters le va a tener más miedo a que le toquen el bolsillo, a que peligre su libertad o tener una condena, digamos. Sí, porque efectivamente nosotros no tenemos antecedentes de personas que hayan ido a prisión por discriminación. Claro, no. A pesar que hay sanciones penales que lo prescriben cuando hay un caso de un agravante, no hay ningún caso a este respecto. Pero sí tenemos casos de personas que han tenido que pagar cantidades diferentes por casos de injuria, y también tendríamos que incluir en ese caso la injuria discriminatoria que se prefirió. Ahora, ¿y qué te parece la explicación, no? Él dice, esto es una cuestión pues coloquial, estamos viendo fútbol, siempre se hace, fulano de tal llama, y lleva incluso a gente afro que le dice, sí, efectivamente, cuando estamos, a mí me decía, además utiliza incluso su propia condición, dice, a mí me dicen negro, me dicen esto, me dicen el otro, entonces se saca pues esa labia que tiene y dice como por una cuestión coloquial, yo no he agarrado, yo lo he insultado, sí. En el término de cuando a una persona le hacen una excusa, una acusación de racismo, hay muchas cosas que siempre se repiten. Yo no puedo ser racista porque tengo amigos negros. Yo no puedo ser racista porque a mí me han dicho negro. Yo no puedo ser racista porque era una broma. Pero son todos argumentos bastante simples. Es como si yo no puedo robar porque me robaron al otro día, ¿no? Entonces eso no es solamente un argumento. Y eso de que él diga de que es un aspecto coloquial es sumamente peligroso, porque precisamente en el ámbito coloquial todos los días entre colegas, en salones de clase, se hacen ataques como llamamos bullying o ataques de mobbing, y siempre los agresores dicen, yo no estaba queriendo humillar, yo solo estaba haciendo una broma, y es como una forma muy cobarde de agredir y luego decirle una broma. Es, digamos, para decir, yo puedo decir cualquier cosa, puedo decir una frase muy ofensiva y muy hiriente, pero después diciendo que es broma, esto se soluciona, y esto es lo que él ha pretendido. Yo creo que tratándose de una persona de su digamos, por su personalidad, por su edad, o sea, no es una persona que tenga 4 años que no sabe distinguir entre el impacto de una broma entre amigos y decir algo en medios de comunicación hacia alguien que no es su amigo. Entonces, por supuesto que estamos hablando de un caso de agresión. Ahora, de las explicaciones que has dicho, a mí me llama mucho la atención y me parece indignante, pero a la vez me hace gracia en el sentido cuando tú dices, ¿cómo voy a ser racista? Y si yo tengo un montón de amigos negros, ¿no? Pues, los llaman así, como diciendo, yo que soy superior, digamos, me codeo. O sea, eso es ya el colmo. Yo creo que remata el racismo, se le chorrea por todo. Pero es que lo dicen, ¿no? Sí, o sea, claro, lo dicen claro. y personas, inclusive políticos, dicen, sí, pero si mi yerno es sambo, o sea, acepté que mi yerno fuera así, o sea, no soy racista, o sea, asumiéndose desde este punto de vista su superioridad. No, de hecho, eso lo escuchamos mucho en las personas que discriminan, ¿no? O sea, diciendo que alguna vez ellos tuvieron la amabilidad hacia una persona de esas características. Ahora, en ¿no? cuanto a las bromas, a ver, ahí obviamente el argumento que ante una situación que ya vimos de discriminación, fomentarlo con las bromas es peligroso, es malo. Pero por otra parte, como que el humor no debe tener zonas sacras, ¿no? Como que uno debe reírse de sí mismo. Por ejemplo, no voy a creer que yo tengo amigos gays, ¿no? Pero ellos mismos, a propósito, como que creen que la manera, de alguna manera, introducir el tema, de quitar, de que se puede hablar, es ellos mismos hacer bromas. O sea que
hay determinadas bromas que deberían estar permitidas porque no se vuelve, si no se vuelve una cosa totalmente políticamente correcto, esto no se tocan, prohibido con hacer una broma. No, ¿cuál es o sea, yo creo que, por ejemplo, digamos, en la comunidad judía hay muchas bromas que hacen sobre sí mismos, ¿no? Claro. Sobre, digamos, la tendencia de los judíos a, digamos, a parar entre ellos, hay muchas bromas que hacen los de la comunidad Nikkei sobre cómo son los Nikkei, y son Claro. muy divertidas, porque son a veces temas que otros no conocen, Sí. pero que ellos mismos son conscientes, ¿no? Pero esas bromas no son bromas para agredir, son bromas para buscar algo divertido o hacer una sátira sobre las propias costumbres. Cuando la broma lo que está buscando es agredir un sector, sobre todo un sector vulnerable, la broma lo que está buscando, y la consecuencia de esto, es reproducir y generar más acciones de discriminación. O sea, en este caso, la famosa comparación del afrodescendiente con un animal. Eso, digamos, lo que es sumamente peligroso, ¿no? Y por eso es que no es lo mismo hacer una broma sobre alguien que es muy alto que hacer una broma sobre alguien que es más bajo, porque el más bajo normalmente puede sufrir mucha más discriminación y problemas de acceso al empleo y mucha más ridiculización. Entonces es muy importante también ver sobre quién se está haciendo y cuál es la intención, ¿no? Porque de hecho entre amigos puede haber muchos tipos de bromas que se hacen simplemente como para una forma de pasar el rato, pero aún entre amigos puede suceder que a determinada persona, mediante la broma, se le ubica: tú eres mi amigo, pero tú estás en esa condición, ¿no? Claro. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿por qué Butters, siendo homofóbico, racista, mil adjetivos que se le puede poner, tiene tanto rating, lo sigue tanta gente? Bueno, a mí me parece que es porque mucha gente en el Perú es así. O sea, mucha gente lo celebra. Yo lamentablemente más veo muchos comentarios homofóbicos por mi actividad, y mucha gente celebra esos comentarios de Batas, lo siente como un libertador. O sea, siente precisamente, siendo alguien tan políticamente incorrecto, dice lo que yo no podría decir. Él puede ser todo lo homofóbico que yo no puedo ser, todo lo racista que no me dejan ser, ¿no? Y ese, digamos, a lo que juega él, ¿no? Ese tipo de agresión. Y yo creo que eso es lo peligroso, no solamente ser, sino todos los seguidores que tiene, y los seguidores que pueden inclusive, y claro, y no lo harán en un medio de comunicación, pero lo harán en una red social, o lo harán en un centro laboral, o lo harán en el colegio, y eso es el peligro. Claro, pero por eso, Wilfredo, también es problemático como hacer denuncias, sea civiles o penales, o sacarlo de un canal o de una radio, porque de alguna manera estamos ayudando a que la gente lo vea como la persona que, por decir lo que ellos piensan, se le está golpeando. Eso me da un poco de miedo. Todavía no encontramos la manera de enfrentarnos a él a partir de determinadas convicciones, pero de una manera adecuada, ¿no? Claro, no... Lo que pasa es que en el mismo tiempo también, sobre todo los que hablan o banalizan las violaciones de derechos humanos, también tienen muchos seguidores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite entre la libertad de expresión y un discurso de odio, o un discurso que es nocivo para la sociedad? Por supuesto que hay quienes van a decir: por decir lo que pienso yo, lo sacaron, pero precisamente para que esa persona diga: eso que pienso yo es dañino y no lo debo decir, porque por eso lo han sacado. Por eso es que yo creo que es importante ser muy firme con los discursos que buscan colocar al ser humano como inferior en ese tipo de categoría, o banalizar los derechos humanos, en este caso el derecho de dignidad de la persona. Pero a mí, por ejemplo, me encantaría que saliera un supercomunicador que a la misma hora pudiera, desde una posición completamente diferente, ganarle. Y le diera duro humorísticamente, claro, ¿no? claro. Y dijera, digamos, y lo ridiculizara así, ¿no? Eso sería muy interesante. Lo que pasa es que ese es el tipo de humor. Por ejemplo, burlarse del racista, burlarse del machista, es el tipo de humor que requiere mucho más elaboración, porque es como enfrentar los prejuicios, enfrentar al prejuicioso y buscar el ingenio para encontrar todas las contradicciones que se puede hacer. Pero para eso tiene que ser muy inteligente para tomar distancia de sentimientos de disgusto o de cólera que puede uno tener frente a determinado tipo de situación, ¿no? Por supuesto que es lo que habría que hacer. A ponerlo intensivamente en un coaching a Wilfredo Bardito para que porque yo le decía a Wilfredo que lo que me preocupa a mí es que tiene esta capacidad
váter de hacer lo que quiere hacer, las peores cosas, y de alguna manera después a los 5 minutos pasó el escándalo. Lo botan de un medio, pero otro medio lo acoge inmediatamente, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa, que no tiene un costo como el que debería tener estas posiciones tan provocadoras, tan incorrectas, en términos que no estamos hablando de cuestiones ideológicas, sino de realmente cuestiones racistas profundamente, que llevan además a una agresividad, creo yo, activa, ¿no? Pues yo creo que eso habría que llegar a que la sociedad civil, así como logró que salía de algunos medios, también no tuviera ninguna cabida. Y yo creo que eso es importante, llegar a ese tipo de rechazo. A eso tenemos que llegar. Perfecto, muchas gracias, Wilfredo. Ya conversaremos contigo también de otros temas que son de tu especialidad, por ejemplo, toda la diversidad cultural tan rica en el país. Wilfredo también maneja mucho ese tema. Bueno, hacemos un corte y regresamos. Muy bien.